nuevamente cómo va todo por acá. Espero que todo esté andando de la mejor manera. Estamos una vez más en una transmisión de In100 Gamer. Llevábamos un tiempito sin transmitir. Ando probando una nueva GPU. Entonces hoy tuve que trabajar revisando algunas cositas. Creo que ahí está otra vez la musiquita. No estoy 100% seguro. Porque no la estoy escuchando, me parece raro, pero aquí me sale. Entonces pues creo que todo está en orden. Me imagino que tenemos la musiquita. Entonces bueno, hoy vamos a conversar un poquito acerca de las redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Hemos estado revisando en el canal varios modelos, digamos, de Machine Learning y inteligencia artificial, y las redes neuronales son uno de tantos modelos. Hemos revisado modelos para clusterización como el Camins, el DBScan, que fue el último video que hicimos, en donde estuvimos revisando cómo estos algoritmos de DBScan pueden ayudar a detectar outliers. Hemos revisado la regresión logística, hemos revisado la regresión lineal, las máquinas de soporte vectorial, y vamos a conversar hoy acerca de lo que son las redes neuronales, ¿vale? Entonces estas redes neuronales son un modelo que tiene algunos detractores porque es considerado un modelo de caja negra. ¿Qué quiere decir que sea un modelo de caja negra? Básicamente lo que quiere decir es que estos modelos no tienen esa capacidad de ser interpretados por su gran complejidad. Prácticamente esa es la realidad. Con la regresión logística, con los árboles de decisión, con la regresión lineal, con las máquinas de soporte vectorial, existe cierta manera de interpretar los resultados y conectarlos, porque los modelos, aunque algunos tienen matemáticas bastante complejas, tienden a ser fáciles de interpretar. Con las redes neuronales, debido a la gran cantidad de parámetros, es muy difícil conectar esos parámetros con lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces vámonos por aquí a la pantalla para ver cómo andamos. Y vámonos a hablar un poquito de este tema. Entonces, las redes neuronales están conformadas por diferentes elementos. Particularmente hay tres elementos principales que hay que revisar para comprender cómo están construidas estas redes neuronales. Entonces el primero pues es la neurona. ¿Qué es la neurona? La neurona es un símil matemático a cómo funcionan, digamos, las neuronas en la realidad. Entonces lo podemos ver como un elemento que tiene una serie de entradas. Esas entradas pues son x1, x2, x3, así hasta xn. Y esta neurona lo que hace es realizar una suma ponderada entre las entradas y unos pesos. Entonces estas rayitas que le colocan acá pues es un peso 1, un peso 2, así un peso 3.
¿sí? Y eso entrega una salida que generalmente la llaman Z, ¿sí? Entonces Z, la salida de esta neurona, es igual a un W1 por X1 más un W2 por X2 más un W3 por X3 más, y así sucesivamente, ¿vale? Esto se puede escribir de manera matricial aplicando el producto vectorial, ¿sí? Entre el producto punto entre un vector, entre dos vectores en este caso. Entonces nosotros podríamos definir un vector de los pesos, W1, W2, así hasta el Wn, por un vector en donde están, digamos, las entradas a la neurona, hasta Xn. Y esta es otra manera de escribir Z. ¿Qué ocurre? Que a esta red neuronal también le agregan un bias también. Entonces es esto más un bias, ¿ok? Un respectivo bias que está trabajando por ahí, ¿vale? Esta es la salida a la expresión matemática, como encontramos la salida de nuestras neuronas. Fíjense que pues esto se parece mucho a la expresión de la regresión lineal, y en realidad pues, cada neurona es una regresión lineal, ¿vale? ¿Qué otra situación ocurre con las redes neuronales? Pues como su nombre lo dice, pues nosotros lo que hacemos es colocar muchas neuronas. Entonces una neurona, otra neurona, otra neurona, otra neurona, en un nivel que es lo que denominamos capa. Entonces un conjunto de neuronas, todas recibiendo las mismas entradas, es decir, aquí sigue estando X1 hasta Xn, y cada una de estas neuronas recibe las mismas entradas. Entonces podemos tener diferentes pesos para cada neurona con estas entradas. O sea, aquí llegan las mismas, a esta le llegan las mismas, a esta neurona le llegan las mismas, a esta neurona le llegan las mismas entradas, y así. Cuando las tenemos organizadas así, a esto le llamamos capa. Esta es una capa, ¿sí? Varias neuronas organizadas que reciben las mismas entradas, y cada una salida. Entonces aquí vamos a tener Z1, aquí vamos a tener un Z2, esta neuronita hasta un ZM. Entonces vamos a tener M neuronas en esa capa, ¿vale? Y cuando lo manejamos así, también podemos escribir las salidas de esa capa empleando un producto matricial, ¿vale? Entonces podemos definir un vector Z, que en este caso ya es un vector, varios elementos, en donde cada uno de sus elementos es la salida de cada una de las neuronas de la capa, Z1, Z2, en adelante hasta ZM, perdón. ¿Vale? Y el vector que representa las salidas de las neuronas de la capa se puede escribir como una matriz por las entradas X1, X2 hasta Xn, ¿sí? Más un vector con los pesos. ¿Listo? Entonces aquí va a haber un peso para la salida de la primera neurona, un peso para la salida de la segunda neurona, y así un peso para
la neurona M, ¿vale? Y aquí vamos a tener los pesos asociados a la neurona 1 organizados en esa misma fila. Entonces vamos a tener el peso 1 de la neurona 1, perdón, el peso 2 de la neurona 1, el peso 3 de la neurona 1, hasta el peso N, en este caso, asociado a la neurona 1. Y así sucesivamente. Entonces aquí en la última tendríamos el peso M asociado a la primera entrada, y así tendríamos el peso NM. ¿Listo? Y de esta manera podemos escribir entonces la salida de cada capa en forma vectorial como una matriz de pesos W asociado a esta capa por las entradas a las capas más un vector en donde ponemos todas las los valores de sesgo que le estamos agregando a cada capa, ¿vale? Perdón, a cada neurona de esa capa. ¿Qué ocurre? Que si yo cojo una neurona y la conecto con otra neurona, es decir, la salida de una neurona o de un conjunto de neuronas, lo conecto como entrada a otra neurona, pues lo que voy a terminar haciendo es conectando dos ecuaciones de este tipo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo tengo el siguiente problema que tenemos acá, una configuración así, tengo una neurona, dos neuronas, tres neuronas en una capa y dos neuronas en la siguiente capa, por así decirlo. Entonces yo tendría aquí mis entradas X, estas se combinan acá con cada una de estas neuronas. Entonces esta X se conecta con esta, y cada una de estas neuronas genera una salida. Entonces, ¿qué sería un Z? El Z1, porque es la salida de la primera capa. Y luego yo tomo esta salida y la conecto con esta neurona, con esta neurona, con esta neurona, esta salida, y hago lo mismo con la neurona de abajo. Esta neurona, esta salida se la conecto como esta, y aquí genero otras salidas que serían un Z2. ¿Vale? Si yo los conecto así y lo hacemos matemáticamente, entonces ¿qué sería Z2? Z2 sería la matriz de pesos asociados a la capa 2, o sea una W2, por las entradas de la capa 2, que son Z1. ¿Estamos de acuerdo? Más los vías de la capa 2. ¿Vale? Y si reemplazamos acá, nos da Z2, la salida de la segunda capa, sería igual a un W2 por los pesos asociados a la capa 1 por la entrada más B1. Esto sumado con B2. Si aquí aplicamos estos productos, pues fíjense que nos va a dar este por este acá, nos va a dar W2 por W1 por las entradas más W2 por B1 más B2. Y esto lo podemos llevar a una Z2, la salida después de conectar todas estas neuronas juntas, como una matriz W por las entradas más un bias. Esto es un término constante que termina acá
y este producto de estas matrices se convierte en el peso asociado, ¿vale? Entonces, sin importar cuántas capas yo interconecte de esta manera, al final voy a poder expresar esa red de neuronas, o sea, interconexión de neuronas, como una única neurona, ¿sí? La misma forma funcional de una neurona. Y esta es la razón, entonces, por la cual, para poder construir estas redes, se inventaron otro elemento importante que termina siendo las funciones de activación. Es otro elemento importante para comprender el tema de las redes neuronales, que a su vez tiene mucha similitud con cómo funcionan biológicamente las neuronas. Digamos que también hay un proceso en donde existe un campo eléctrico y un espacio que, cuando los impulsos eléctricos se superan, la neurona se activa o no se activa. Eso es exactamente lo mismo que hicieron aquí a través de las famosas funciones de activación, pero de esa forma ya este fenómeno no pasa. ¿Por qué? Porque lo que hacen es lo siguiente, o lo que hicieron fue lo siguiente. Tomaron nuestra neurona, esa neurona termina siendo exactamente la misma forma funcional, entonces tenemos unas entradas a nuestra neurona, una salida a nuestra neurona, la salida de esa neurona yo la puedo escribir como un peso por las entradas más un bias, ¿sí? Bueno, en este caso aquí tendría, digamos, una capa, ¿sí? Y lo que yo digo es, a cada uno de los elementos de esta neurona le voy a aplicar una función no lineal, una función que depende de z, que es no lineal, que hace que al incluirla yo ya no pueda aplicar la linealidad, porque si la función es lineal, acuérdense que f en una función lineal, f de z1 más z2 termina siendo f de z1 más f de z2. Las puedo separar si es lineal. Si no es lineal, no puedo hacer este ejercicio. Entonces, de esta manera, generando la salida de la neurona como una función no lineal de z, ya este ejercicio no lo puedo hacer, porque existe una función no lineal que no me permite separar y multiplicar y distribuir el tema. Entonces, de esta manera puedo interconectar diferentes redes neuronales, diferentes neuronas, perdón, y esa combinación no se comporta como una única neurona. Y esas funciones de activación pues tienen formas tradicionales. Hay varios tipos de funciones de activación. Las más famosas o las más conocidas son la ReLU, ¿sí? La ReLU es una función que se parece a la función entre voltaje y corriente de un diodo. Es muy parecida. Cuando el voltaje es bajito no hay corriente, cuando se supera el voltaje de umbral tenemos corriente, ¿sí? Y aquí tenemos uno dependiente, ¿sí? Esta función de activación lo que nos dice es, si la salida de la neurona, que en este caso pues sería z, o sea, yo aquí se me salió el electrónico que llevo dentro, pero esta sería z y esta sería
la salida de nuestra neurona, o sea, f de z. Entonces, si la salida de la neurona es positivo, la deja pasar. Si la salida de la neurona es negativa, no la deja pasar, la cancela. Y ahí es cuando aplica esa no linealidad de la que hablábamos antes. Otra función de activación famosa. Otra función de asignación famosa es la famosa sigmoide. ¿Sí? Que esta tiene una forma, ¿sí?, en donde todos los valores los coloca entre 0 y 1. Es algo así. Esta es z, esta es f de z. ¿Sí? Y este tope es 1. Entonces, para valores muy chiquitos, coloca un valor entre 0 y 0,5. Y para valores muy grandes, coloco un valor entre 0 y 1. ¿Vale? Estos son algunos ejemplos de las funciones de activación. Esas funciones de activación, pues la definición matemática pues está en todos los textos y en todos los en las páginas. Si uno busca sigmoid function, pues encuentra la expresión matemática. Piense que es una exponencial. Entonces esta s de x o esta f de z es 1, en el caso de la sigmoide, es 1 sobre 1 más e a la menos z. ¿Vale? Esta es la forma funcional que genera esta función. ¿Vale? Como esa sigmoide hay más funciones de activación. Está la ReLU, función de activación ReLU, que es esta de acá, la que yo les comentaba, que hay una imagen entre la sigmoide y la ReLU, que son las más utilizadas, ¿vale? Y el objetivo de estas funciones de activación es introducir esas no linealidades, ¿okay? De esa manera, combinando regresiones lineales, que aquí llamamos neuronas, combinadas con una no linealidad a la salida, que es la función de activación, y combinándolas yo puedo construir relaciones no lineales entre los datos. Si yo tengo un conjunto de datos que es no lineal o que tiene un comportamiento no lineal, combinando esas regresiones lineales con las funciones de activación, voy a poder construir una relación no lineal. Vamos a buscar aquí una imagen classification. Entonces fíjense que aquí seguramente vamos a encontrarnos imágenes que me dejen explicar el concepto que estoy hablando. Entonces fíjense que esta es el símil entre la neurona biológica, por así decirlo, y esta expresión matemática, ¿sí? Estos son los dendritos, que serían estas entradas. La acción de estos dendritos viene y se combina aquí, y a través de este axón y estos terminales incluimos el tema de la activación, por así decirlo, ¿vale? Bueno, aquí hay varios ejemplos de redes, pero no veo un... Por ejemplo,
en estas imágenes de aquí, pues es claro que si queremos clasificar estos dos conjuntos, pues la relación no es lineal, y combinando estas neuronas es posible generar regiones no lineales que nos permiten hacer ese tema.